los pre-reformadores. Vamos a gastar un tiempo entendiendo qué es lo que pasó antes de la reforma y que propició que la reforma ocurriera. Hay quienes piensan, y de una manera bastante ingenua, que la reforma del siglo XVI empezó con la idea que Lutero tuvo, como que se fuera algo que se le cayó, un rayo que se le cayó en la cabeza, de la justificación por la fe. Hay cualquier cantidad de gente que piensa de una manera muy ingenua sobre esto, y creo que falta datos para que ellos puedan afirmar esto. Me acuerdo de haber leído un historiador católico que traía alguna información sobre Lutero, y él de una manera muy maldosa decía que Lutero tuvo la intuición de la justificación por la fe durante un problema intestinal que tuvo. Y decía que como se le quitaban cosas de la cabeza, ahora podía entrar cosas nuevas. Y una manera muy maldosa de hacer esto. Hay mucha gente que estuvo en el tiempo adelante de Lutero y proponieron ideas y conceptos que después fueron aceptados por los reformadores clásicos, que son Lutero, Calvino y Zwinglio. Uno de ellos fue Juan Wycliffe. Él nació en Gran Bretaña en 1330 y vivió hasta 1384. Recibió su doctorado en teología en Oxford y escribió El dominio divino y El dominio civil. En estas obras, Wycliffe declaró que todos nosotros somos inquilinos de Dios y que todo poder y dominio pertenece a Él. Y Él concedió esto a algunos hombres justos e injustos. Y nosotros, en el concepto de Wycliffe, son mayordomos de la creación. Un concepto que hoy día se hace muy fuerte por la cuestión ecológica. En sus enseñanzas dijo que el clero que estaba en pecado debería perder sus derechos y sus propiedades. Estas declaraciones, claro, enfurecieron a Roma, que emitió varias bulas papales para hacer con que él se callara. En respuesta a todo esto, Wycliffe profundizó su crítica a la organización y a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y sus principales enseñanzas fueron: primero, rechazó los dogmas que no estaban explícitos en la Biblia y que deben ser la base de toda la enseñanza. Presten atención, la Biblia como la base de toda enseñanza. La otra cosa, condenó la idea de la transubstanciación. ¿Qué es esto? La doctrina católica hasta hoy dice que por un milagro, cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, el pan se transforma, muda de sustancia por esta transubstanciación del pan para la misma carne de Jesucristo. Asimismo, el vino, cuando consagrado, se transforma en sangre de Jesucristo. Negó el poder del sacerdocio sacramental. No es más el sacerdote que tiene este poder de hacer, como diría así, la mediación entre Dios y el hombre, pero cada uno puede tener una relación directa con Dios. Negó la efectividad de la misa y afirmó que la estructura sacramental de la Iglesia impedía la adoración verdadera. Vean la crítica acá ahora. La estructura de la misa impedía la verdadera adoración. Había también la cuestión de la confesión auricular, que acabó siendo negada como teniendo una manera eficaz de hacer las cosas. Condenó la veneración de las imágenes. También
negó que existiera un purgatorio y dio en contra del celibato, que es una imposición de la Iglesia Católica sobre sus sacerdotes. Se inició la traducción de la Biblia al inglés, completada por sus discípulos después de su muerte. Vea que en 1381 hubo una revuelta campesina en Inglaterra. La Iglesia romana, para encontrar errores en Wycliffe, lo acusó de haber contribuido para este levantamiento de la revuelta campesina. En 1382, Wycliffe se trasladó a su parroquia en Lutterworth, donde murió en 1384. Los seguidores de Wycliffe se llamaban Lollardos y fueron cazados y exterminados por la Iglesia. Sin embargo, ellos influyeron en un otro tipo llamado Juan Hus, a través de los cuales, que son conocidos como husitas, se prevaleció y se dio continuidad a las enseñanzas de Wycliffe. ¿Quién es este John Hus? Él nació en la Bohemia, vivió de 1372 a 1415. En 1398 se consagró al sacerdocio y comenzó a enseñar en la Universidad de Praga. Fue influenciado por Wycliffe y otros reformadores, vea, 1300, 1400, y otros reformadores checos como Mateo de Janov. Ya estamos hablando de más o menos 100 años antes de la reforma de Lutero. Este John Hus fue a predicar en la capilla de Belén en Praga. Se identificó y se comprometió con las ideas reformistas, entre las cuales se encontraban, vea, primero, contra la inmoralidad y la lujuria en el clero. Este era un punto central, la falta de ética y una inmoralidad que era terrible dentro de la Iglesia. Contra la veneración del Papa. Veo que ahora no era solo contra la veneración de las imágenes, pero también en contra del Papa. Énfasis en la predicación y el sacerdocio universal de los creyentes. Vea, 100 años antes, este Hus ya predicaba sobre el sacerdocio universal de los creyentes, que mucha gente se lo atribuye como siendo una idea original de Lutero. No fue así. Fe centrada en Cristo, valorando la responsabilidad directa del ser humano delante de Dios. Solo Cristo puede perdonar los pecados. Y un día Dios juzgará el mundo. Vea, la cuestión que más tarde Lutero va a bater muy fuerte, que era la cuestión de las indulgencias y el poder del Papa para perdonar pecados. Este Hus ya 100 años antes ya decía que solo Cristo puede perdonar pecados. La importancia de la Eucaristía con pan y vino. Hasta hoy la Iglesia Católica celebra la Eucaristía y solo el pan, la hostia, es dada a los miembros, pero el vino no. Esto se queda con el sacerdote. La importancia de la palabra de Dios para la transformación del ser humano. Y acá empieza ya a haber una transferencia de autoridad de la Iglesia para la palabra de Dios. Fomento de la traducción de la Biblia en idiomas populares, para que la gente pudiera leer en su propio idioma las Escrituras. En 1402 se abandonó la ciudad debido a la persecución y se trasladó a Bohemia. Hus, en 1414, fue invitado por el concilio de Constanza y la iglesia y el papa le aseguraron que podría ir, que le daban un paso seguro, pero mintieron, lo arrestaron y lo juzgaron por herejía.
Cuando se le preguntó sobre la veracidad de las acusaciones, simplemente dijo que se retractaría si sus errores fueran probados por las Escrituras. Presten atención en esto. Lutero más tarde va a decir lo mismo. Él fue condenado y quemado el 6 de julio de 1415. Hay un otro tipo acá que no era teólogo, no era necesariamente involucrado con la iglesia, que inventó la prensa con tipos móviles y que sí se pone como algo que contribuyó para la reforma. Gutenberg nació en Mainz en 1398 y inventó entonces este tipo de impresión con caracteres móviles, lo que propició la impresión de textos en gran escala. En 1456, un grupo del cual Gutenberg estaba, imprimió una copia de la Vulgata que era la traducción al latín de las escrituras hebreas y griegas. Pero esto no tuvo mucho impacto porque pocos sabían leer y mucho menos sabían el latín. La innovación de Gutenberg fue la creación con estos tipos móviles, una herramienta que sería utilizada por los reformadores como Lutero para imprimir versiones de la Biblia en idiomas populares como el alemán. Otra cosa muy importante es que esta impresión permitió ahora que se tuvieran los folletos. Y quizás fue esto con las 95 tesis de Lutero que propició que todas las ideas de Lutero pudieran salir adelante. Ahí viene un otro tipo llamado Savonarola. Savonarola no era un monje católico dominicano que vivió en Ferrara de 1452 a 1498 y que desde joven resistió a las enseñanzas humanistas y renacentistas. En 1490 se trasladó a Florencia. Florencia era una ciudad muy fuerte, muy activa en la cultura renacentista. Ahí estaba la familia Medici, que eran mecenas de todo lo que había. Ahí también estaba en este tiempo algunos de los grandes artistas y genios de la época. Y en Florencia, Savonarola denunció los pecados de la ciudad, la corrupción y la codicia de los gobernantes que se llamaban a sí mismos de cristianos. Savonarola se convirtió en gobernante, él mismo. Tuvo un puesto político y hubo cambios en comportamiento de las personas que buscaban redimirse de su pasado pecaminoso. Él atacó las actitudes del Papa Alejandro VI, padre de hijos ilegítimos. Denunció la corrupción en la jerarquía católica. En 1495 el Papa prohibió a Savonarola de predicar y él se quedó un año sin poder predicar. Después de un año, el Papa creyó que él se arrepentido de lo que había hecho y le permitió que volviera a predicar. Pero este Savonarola era incorregible. Él volvió a atacar la corrupción en la Iglesia Católica. Fue excomulgado en 1498 y quemado junto con dos de sus seguidores. Él era católico y tenía una teología católica. Pero muchos líderes protestantes y estudiosos de la Reforma Protestante lo consideran como siendo protestante porque sus ideas estaban muy en consonancia con lo que los reformadores van a decir más tarde. Hay un otro evento que nosotros tenemos que tener en cuenta para entender todo este trasfondo de la Reforma, que fueron los descubrimientos. Se empezó a viajar por los mares, se perdió el miedo de los mares y se llegó a muchas partes y en 1492 los españoles llegaron a América y descubrieron la isla de la Española, que hoy es República Dominicana.
Un dato muy importante para entenderse en este proceso es que estos barcos y estos descubridores venían con una autorización papal para poder hacer esto. ¿Y por qué tenía que tener una... ¿Por qué? Porque ellos entendían que Dios había creado todo. ¿Y por qué el Papa era el vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra? Él era el mayordomo de la creación y él tenía que dar un visto bueno para que ellos pudieran salir. Además de esto, les entregaba a los descubridores la posesión de la tierra. Hay que recordar que estos descubridores, una de las primeras cosas que hicieron cuando llegaron a las nuevas tierras, celebraron una misa. Y esta misa era como que se fuera así la toma de posesión de la tierra que habían descubierto. Esto ocurrió en 1492 en la República Dominicana, pero también ocurrió en 1500 cuando los portugueses llegaron a Brasil. Y la primera cosa que hicieron fue una misa, porque tenían la bula papal y esto les daba la autorización para tomar pose de la tierra. Estos descubrimientos y la riqueza llevada de América para Europa fue cualquier cantidad de oro. Toneladas y toneladas de oro. Se sabe de esto por la cantidad de cosas que se llevaron a Europa. Yo me acuerdo de haber estado en el Museo Británico, de haber estado en el Museo del Vaticano y me quedé así depresivo por ver la cantidad de obras en oro que habían allá y que yo no he visto, por ejemplo, en el museo que he visitado en Costa Rica. Casi toda la obra de arte en oro y la riqueza que había acá está allá. Para que tengan una idea, hay unas pirámides, unos postes de piedra que son egipcios. Y se hablan de 33, 34 de estos en el mundo. 30 de ellos están en Italia, en Roma. Se llevaron nuestras riquezas. Pero no solo esto propició un incremento en la economía, pero también la gente comenzó a percibir que había más gente en el mundo, que no era solo Europa. Ellos creían que solo había barbarie en otras partes, pero en la medida que empezaron a entrar en contacto, percibieron que sí, había cultura acá. Y cuando se defrontaron con los mayas, cuando se defrontaron con los incas en América, percibieron que había acá incluso imperios. Para que tengan una idea de lo que es esto, en un barco que se descubrió en la costa de Colombia, había más de 20.000 millones en oro y joyas en el mar. 20.000 millones, un barco. Esta riqueza llevada de América para allá, para Europa, permitió que Europa tuviera una riqueza sobre la sangre de nuestros pueblos. Ellos no son países ricos, son países enriquecidos con lo que explotaron. Perciba cómo los datos anteriores a la reforma dieron un vuelto en todo lo que se refiere a la economía, a la sociedad, a la política, a la misma iglesia que tuvo cualquier cantidad de dinero. Se dio vueltas en la filosofía.
Y este mundo nuevo que se estaba creando en Europa propició que en el siglo XVI Lutero, Calvino, Zwinglio y los radicales Grebel, Manzi, Blaurock pudieran hacer las reformas que hicieron. Esto nos da vuelta a la cabeza. Y yo les pido que tengan la mente abierta, para que puedan percibir que hay lecciones que hemos que sacar de allá. Hay implicaciones de estos hechos hasta hoy en nuestras vidas. Y queremos entender mejor qué es lo que la Iglesia hizo en estas circunstancias, en este momento histórico. Que Dios nos bendiga y nos ayude a entender y percibir nuestro papel en el mundo de hoy. Gracias, hermanos. Gracias, hermanas.